Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cuando caigo y siento desmayar, vienes con fuerzas, quitas la debilidad. Yeah. Y si el mundo decide no creer, con más fuerzas gritaremos tengo fe. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Lo hizo por mí, lo hizo por ti. Hay cielos abiertos en mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, dilo, en lo que ya fue. Hola a todos, bienvenidos a Palabra Viva. Vamos a hablar hoy acerca de la fe. ¿Cómo está tu fe, iglesia? ¿Eres un hombre o una mujer de fe? Quiero que vamos a un relato muy hermoso de la palabra de Dios que está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde nos cuenta y nos relata la Biblia la historia de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe se le conoce. El hombre ejemplo en fe porque él obedeció a Dios. Le dio una promesa, ¿verdad? Esto está en Génesis capítulo 12, le da una promesa, le dice, sal de tu tierra y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, y él toma a su familia y se va, le obedece a Dios, y Dios le dice, esta va a ser tu tierra, y él levanta un altar a Dios en agradecimiento y comienza a recorrer las montañas, los alrededores, y dice la Biblia que él levanta un altar al Señor en alabanza a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida, y la promesa era de que iba a ser de Abraham una nación grande, una nación poderosa, una nación rica. Dice la Biblia que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por causa de Abraham. Entonces, era una promesa muy grande, y Abraham hasta el momento no tenía hijos. Con su esposa no habían podido concebir un hijo. Y es interesante este relato porque vemos cómo un hombre de Dios se mueve en fe, cómo un hombre de Dios le cree a Dios, le cree a las promesas de Dios y vive una vida en fe, una vida llena de fe. Pero sabe, para que Abraham llegara a convertirse en ese gran hombre de fe, tuvo que pasar por pruebas. ¿Sabe por qué? Porque una fe, no podemos confiar en una fe que no puede ser probada. No podemos confiar en nuestra fe si nuestra fe no está siendo puesta a prueba, ¿verdad? Y de eso quiero que hablemos. La vida cristiana está llena de fe. Todo lo que hacemos es por fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 11, verso 6. También el libro de Hebreos capítulo 11 define la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham recibió una promesa, él no vio a la tierra, no veía descendencia, pero había una certeza. No lo veía,
pero él sabía que Dios lo podía hacer. Entonces, ¿cómo está tu fe hoy, iglesia, amigos? Quiero que vamos a estos versículos de Génesis capítulo 12 para que nos introduzcamos rápidamente a esta fascinante historia, porque Abraham, una vez que le cree a Dios, que se cumplen las promesas y que llega a la tierra que Dios le prometió, tal vez Abraham pudo haber pensado con su esposa, oye, Dios nos prometió esta tierra, nos instalamos aquí, ahora vamos a ser ricos, vamos a ser una nación poderosa, vamos a tener muchos hijos y vamos a vivir felices para siempre. Pero no fue así la historia, porque en el versículo 10 comienzan los problemas. Y su fe, la fe que tuvo Abraham desde el momento que él creyó en Dios, llegó el momento de que esa fe tenía que ser puesta a prueba, tenía que ser puesta y ser probada. El libro de Pedro dice que nuestra fe, tiene que ser probada de la misma manera que el oro es probado. Primera de Pedro 1:7. Se ve que la fe tiene que ser puesta a prueba y sale valiosa, sale pura como el oro. Entonces Abraham aquí comenzó su proceso en donde su fe tenía que ser puesta a prueba. La escuela de la fe, llamémosle, un lugar donde Abraham tuvo que probar a través de diferentes situaciones, ¿verdad?, cómo estaba de verdad su fe. Y vamos a ver en Génesis 12 dos aspectos importantes acerca de cómo fue probada la fe de Abraham, y un aspecto de eso fueron las circunstancias, porque Abraham comenzó a experimentar circunstancias difíciles, y otro aspecto importante también con personas, ¿ya? Entonces vamos a analizar estos dos aspectos, circunstancias y personas, y nos vamos a dar cuenta de que Abraham tuvo que enfrentar la prueba de la fe, y tal vez todos decimos, oye, Abraham tiene que haber leído excelente. No fue así, lamentablemente, pero eso hizo que Abraham creciera en fe. Así que, amigo, amiga, si hoy día estás pasando pruebas, situaciones difíciles, quédate a escuchar este mensaje, porque no tengo dudas que va a bendecir mucho tu vida y va a bendecir mucho tu relación con Dios. Vamos al capítulo 12, verso 10 del libro de Génesis, en donde aquí comienzan a ponerse a prueba la fe de Abraham. Y dice el verso 10, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán. Un hambre terrible. Dios los llevó de Ur, de Aram, los llevó a Canaán, porque era la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad? La promesa era válida, era de que iba a ser una nación poderosa, iba a ser fructífero y todas cosas buenas. Pero cuando llega al territorio que Dios le prometió, llegó un hambre también a ese territorio. En la Biblia no hay un contexto acerca si es que Abraham con anterioridad enfrentó también alguna hambruna en la tierra donde él vivía anteriormente. Él tenía 75 años. Y no lo sabemos, probablemente sí, pero aquí Abraham lo vemos enfrentando un hambre después de creerle a Dios, después de tomar la promesa, después de aceptar este gran desafío de moverse de su tierra, y él comienza a enfrentar una situación terrible, una situación difícil, y Dios permitió una hambre en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no podemos confiar en una fe que no puede ser probada. Si tienes fe, si crees en Dios, tienes también que esperar el momento en donde esa fe, en donde lo que creemos de Dios, tiene que ser puesto a prueba en nuestras vidas. Y Abraham se va, ¿cierto?, a este territorio y llega a este lugar, y Dios permite que un hambre o una hambruna terrible llegara a la tierra de Canaán. Recordemos que Abraham no tenía que buscar alimentos solo para él y su esposa. Había un sobrino con él, habían sirvientes, había ganado, había mucha gente que lo seguía. Entonces, cuando decimos hambruna era que los animales no tenían comida, no tenían agua, no tenían cierto cómo seguir subsistiendo, ¿verdad? Y Dios permitió esta hambre para probar y para que Abraham entrara en esta escuela de la fe. Y tal vez, iglesia o amigo, tú estás experimentando hoy día circunstancias difíciles. No intentemos escapar de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque eso no funciona. Huir, amigo, no funciona. Escapar no funciona.
si estamos huyendo de alguna dificultad, de algún problema, no es la forma en la que Dios quiere que tratemos las circunstancias difíciles. Tal vez tú estás enfrentando algo hoy día y estás huyendo, quieres huir, quieres escapar, porque no quieres enfrentar la situación difícil. No es el camino. Y Abraham se equivocó. Abraham, el hombre de fe, ¿sabe por qué? Porque cuando vino el hambre, él huyó a Egipto. Descendió a Egipto, dice la Biblia, y se fue a un lugar que Dios no le había dicho que fuera. En ninguna parte Dios le dice, anda a Egipto y allí. No. Tenía que permanecer donde Dios le había prometido, ¿verdad? Siempre cuando se habla de Egipto en la Biblia se habla de descender a Egipto. En cambio, cuando se habla de Dios, del pueblo de Dios, de Jerusalén, ¿cierto? Se habla de subir. A Egipto se desciende, ¿verdad? Y Egipto es tipo del mundo, es tipo de este gobierno mundial, ¿verdad? En cambio, Jerusalén, ¿verdad? Es tipo de promesa de Dios, es tipo de presencia de Dios. Y cuando nos vamos al mundo a resolver problemas, la verdad es que no los resolvemos, los empeoramos, traemos más problemas, y fue eso lo que Abraham comenzó a experimentar. Entonces, cuando las circunstancias se vuelvan difíciles y estemos en el horno de la prueba y estemos sufriendo la prueba, no nos movamos de donde Dios nos puso. Permanece fiel, sé fiel a lo que Dios te dio, no te muevas. ¿Sabes por qué? Porque la fe se mueve en dirección de la esperanza, de la paz, pero la incredulidad se mueve en la dirección del miedo, de la inquietud. Y si nosotros nos estamos moviendo por fe, nuestra fe tiene que traer paz a nuestras vidas, tiene que traer esperanza de que todo lo que estamos pasando es para bien. En cambio, si nos mueve la incredulidad, nos vamos a estar moviendo en una dirección equivocada, nos vamos a estar moviendo hacia la inquietud, nos vamos a estar moviendo hacia el miedo. Isaías 28:6 dice, el que creyere no se apresurará. Y nosotros en momentos de prueba, la pregunta es no cómo voy a salir de esto, cómo salgo de esta, no, es qué puedo sacar de esto, qué lección puedo sacar de lo que Dios está permitiendo. Y tenemos que entender que solo Dios está en control de toda circunstancia, solo Dios está en control. Es más seguro estar en una hambruna en su voluntad que en un palacio fuera de su voluntad. Y siempre se ha dicho que la voluntad de Dios nunca nos llevará hacia donde la gracia de Dios no nos pueda sostener. Y Abraham falló en las pruebas de las circunstancias, porque en lugar de permanecer firme, él huyó. Y él se fue a Egipto, descendió al mundo. Iglesia, no huyas. Amigo, amiga, no escapes. Si estás enfrentando situaciones difíciles, mantente firme, porque es la forma en la que Dios está haciendo que tu fe sea una fe fuerte, sea una fe vigorosa. Y eso es lo que Dios está permitiendo en tu vida. Abraham falló en la prueba de las circunstancias, sí, y trajo consecuencias. Dijimos que iba a haber dos aspectos, ¿verdad? Circunstancia y personas. Veamos el de personas. Porque Abraham, junto con enfrentar esta circunstancia difícil, como el hambre, ahora tenía que enfrentar otra prueba, que eran las personas. Porque dice la Biblia que el verso 11 del capítulo 12 dice, al acercarse a la frontera de Egipto, estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslos y entonces podremos tomarla. Así que por favor dile que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en mí. Cuando Abraham enfrentó el hambre, ¿cierto? Este conjunto de problemas, huye y no soluciona el problema, sino que trae otro problema. Eso pasa cuando estamos huyendo de los problemas. No los estamos solucionando, sino que estamos huyendo y aparte le estamos agregando problemas a lo que ya estamos enfrentando. Y eso fue lo que comenzó a vivir a Abraham. Y sabes, Dios tiene propósito en ti, iglesia, amigo. Dios tiene planes. Salmo 138 dice que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor permanece para siempre. Porque Dios tiene planes para nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios,
quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Pero sabe, nosotros muchas veces nos equivocamos y hacemos extendemos muchas veces las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque huimos de los problemas, porque nos enfrentamos a circunstancias que después nos llevarán a enfrentarnos a personas. Y ahora Abraham no solo tenía el problema de llegar como extranjero a una tierra, sino que tenía que enfrentar a un faraón, a un hombre orgulloso, a un hombre que no era como Dios. Él era considerado casi un Dios, ¿verdad? Pero no era como el Dios de Abraham, un Dios amoroso, un Dios generoso, un Dios fiel, sino que Faraón, un hombre orgulloso, un hombre cierto, lleno de orgullo. Y Abraham de pronto descubrió, o tal vez él pensó que tal vez era mejor pasar hambre enfrentando una circunstancia difícil que llegar ahora al mundo a vivir y a experimentar situaciones difíciles con personas. Y Abraham enfrentó algunos cambios. Y que eso es interesante que los notemos, porque Abraham dejó de confiar en Dios y ahora comenzó a maquinar. ¿Por qué? Porque Abraham antes, cuando Dios le daba la promesa, él creía en Dios, pero ahora que había descendido a Egipto, él estaba en su mente: oye, mi esposa es hermosa, me van a matar, me van a quitar a mi esposa, voy a perderlo todo. Mire cómo estaba su mente. Mire lo rápido que se movían sus pensamientos. Y sabe, muchas veces nuestros pensamientos son así. Estamos pasando situaciones difíciles y nuestra mente se mueve muy rápido. ¿Qué va a pensar este? ¿Qué va a decir el otro? Mira lo que estoy enfrentando. Mejor hago esto para que pase esto otro. Y Abraham empezó a maquinar pensamientos. ¿Por qué? Porque quiso ocultar que su esposa era su esposa. Le dijo: di que eres mi hermana para que no me maten. Otro asunto. Bueno, primero Abraham, ¿cierto? Dijimos, dejó de confiar y comenzó a maquinar. Cuando tú dejas de confiar, tu mente empieza a maquinar, iglesia. Entonces comienza a confiar y esos pensamientos negativos se van a ir. Segundo, Abraham en Egipto no tenía altar. Recuerde que les dije al inicio que cuando Dios se le aparecía, Abraham levantaba un altar y adoraba a Dios, y a medida que iba recorriendo las montañas levantaba altar a Dios. Eso no lo podía hacer en Egipto. No era su tierra, no era un lugar donde él estaba seguro. Dejó de acercarse a Dios, dejó de confiar en Dios, ahora estaba confiando en sus propias decisiones, en lo que él podía conseguir. Dejó de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, no es el camino, iglesia. Dice la Biblia, Proverbios, capítulo 3, verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Él te mostrará el camino. Entonces, Dios nos mueve siempre a estar confiando en Él. Y Abraham y Sara llegaron con estas medias verdades hacia la tierra de Egipto, ¿verdad? Y ocultando información. Y esto le trajo problemas porque estaban tramando, estaban intentando cómo salir de estas circunstancias. Y se dejó mover por la confianza y se comenzó a mover por el miedo, porque estaba maquinando pensamientos. Iglesia, tenemos que confiar en el Señor, creer que Él está con nosotros y que con Él podemos enfrentar cualquier situación difícil. Jesús les dijo a los discípulos y les preguntó en Marcos capítulo 4, verso 40, les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Sabes? Un corazón que tiene fe no puede tener miedo. Un corazón, ¿por qué? Porque la fe no habita junto con el miedo. O es fe o es miedo. No puedes tener las dos cosas juntas. Por eso es necesario que hoy nos llenemos de fe, de confianza en lo que Dios puede hacer. Otra cosa otro cambio que Abraham comenzó a experimentar. Él pasó de pensar en otros a pensar en sí mismo. Expuso a su esposa, en primer lugar la llevó a un lugar que no tenía que llevarla. Falló tal vez como hombre, como cabeza del hogar, ¿verdad? Y llevó a su esposa a un lugar desconocido, un lugar extraño, la expuso indebidamente, la expuso ante una situación difícil. Y qué difícil es dejar de pensar en otros para pensar en sí mismo, porque él quería salvarse. Me matarán, estaba pensando en él. Dejó de pensar en los que le rodeaban. Entonces ahí vemos cambios en la mentalidad de Abraham.
Y Abraham, ¿verdad? También pasó de traer bendiciones a traer juicio. La promesa de Dios para Abraham era de que él iba a ser de bendición, pero ¿sabe? Cuando él llegó a Egipto, Dios envió plagas a Faraón. Plagas terribles a Faraón por causa de Abraham, de su error. Entonces, muchas veces cuando nosotros fallamos, dejamos de confiar en Dios, en lugar de traer bendición a nuestra familia, estamos trayendo maldición. No estamos siendo de bendición para nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos son error tras error y nos equivocamos y fallamos y comenzamos, ¿cierto? Muchas veces a traer más juicio, más que bendición a nuestras vidas. Entonces, Dios permita, iglesia, que nuestra fe se mantenga firme. Que nuestra fe se mantenga firme. Estoy resumiendo mucho la historia. Abraham tiene que salir de Egipto porque Dios no le había dicho que se fuera a Egipto. Y vuelve. Dios cuidó aún así, a pesar de que Abraham se equivocó, Dios lo cuidó. Porque, iglesia, tienes que saber que aunque tú te equivoques, Dios permanece fiel. Él es siempre fiel. Yo a lo mejor en circunstancias difíciles fallo. Yo en situaciones difíciles huyo, escapo. Pero Dios sigue estando allí. Y Dios permitió que Abraham pudiera volver a su tierra. Volvió al lugar donde no debió haber salido. Y cuando vuelve a ese lugar, él salió bendecido. Salió bendecido, sí. Salió, ¿verdad?, de ese lugar y dice que Faraón le dio ganado, le dio una sierva a Sarai, ¿verdad? Y volvió muy rico desde Egipto y volvió al lugar donde Dios le dijo que no se fuera y allí, ¿para qué? Para empezar de nuevo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, ningún fracaso es permanente cuando estamos en la escuela de la fe. Ningún fracaso es permanente cuando tu fe está siendo probada. Si estás hoy día sintiéndote en un fracaso, si sientes que estás estancado en algo, sigue confiando. Ningún fracaso es permanente en la escuela de la fe. Tú tienes que permanecer. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está permaneciendo, porque Dios está siempre allí siendo fiel. Y tal vez alguien podría leer muy rápido estos versículos y decir, oye, pero a Abraham le fue bien, porque se fue a Egipto. Se equivocó, sí, pero volvió siendo rico, volvió con esclavos, volvió con sirvientes. Y uno dice, ¿cuál es el problema de esto? O sea, aparte de equivocarme, me va bien. Pero ojo, porque las bendiciones que Abraham recibió en Egipto, en un futuro fueron de maldición para su familia. ¿Por qué? Porque cuando regresaron de Canaán, había mucho ganado, había mucha gente que alimentar, mucho animal que darle de comida. Y dice que su sobrino Lot, con los que manejaban el ganado de Abraham, ¿verdad?, se enfrentaron a que había una lucha entre quién alimentaba a sus animales y se tuvieron que separar, Abraham y Lot. Tomaron caminos separados, tomaron caminos distintos y esto lo vemos, ¿verdad?, porque fue lo que consiguieron en Egipto, lo que produjo esa división. También, ¿qué encontramos? De que la sirvienta que Faraón le dio a Sarai, luego esta sirvienta tuvo un hijo con Abraham y ahí nace Ismael. Entonces te das cuenta que muchas veces las bendiciones que tú consigues fuera de la voluntad de Dios tal vez no son tan bendiciones. Pueden ser grandes números, pueden ser grandes logros, pero si no están bajo la voluntad de Dios, probablemente no sean de bendición para nuestras vidas. Entonces, iglesia, no podemos confiar en una fe que no puede ser probada. Abraham fue probado en circunstancias difíciles y fue probado con personas. Y yo no sé cuál es la situación, la circunstancia que tú estás enfrentando. No sé si estás enfrentando a personas, si estás enfrentando a circunstancias. Lo que te quiero decir, permanece fiel. Donde Dios te puso, no te muevas, no escapes. Muchas veces creemos que con movernos de un lugar vamos a encontrar solución. No, los problemas te van a seguir porque los problemas no están en un sitio geográfico. Los problemas están dentro de nosotros y nosotros necesitamos aprender a confiar en que Dios está con nosotros y en que Dios no nos abandona. Tal vez hoy día tú ves que estás solo
porque te sientes solo, porque te sientes abandonado. Bueno, tienes que saber que en esa soledad que estás sintiendo hay alguien que está contigo. Su nombre es Jesús y está acompañándote y te está animando a que sigas creyendo, a que sigas confiando, a que sigas creyendo en lo que Dios puede hacer en ti, en tu familia y en tu hogar. No bajes los brazos, sigue luchando, sigue creyendo que Dios está contigo. No huyas, no escapes, no es la solución escapar, la solución es permanecer. Confía en Dios y Él va a hacer la obra en cualquier situación que estés enfrentando. Lección práctica de todo esto. Abraham en Egipto no tenía altar. No tenía comunicación con Dios, no tenía cómo orar a Dios. Y cuando él vuelve, lo primero que hace es levantar un altar al Señor, adorar a Dios. Nunca debió dejar de levantar altares. Iglesia, no dejemos de levantar altares de adoración en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tener a Dios en un lugar importante en nuestra familia, en nuestros hogares, para que no vengan esas pruebas. Muchas veces van a venir, pero que esas pruebas no nos muevan, no nos debiliten, sino que sigamos permaneciendo firme. Permanece en el Señor sin importar las circunstancias. Sigue creyendo, sigue confiando y sigue creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Y Dios permita que esto nos ayude a nosotros a seguir creyendo y a confiando, a no ir en medio de las circunstancias difíciles, a no abandonar nuestro altar de adoración, a no buscar ayuda en el mundo, sino que a confiar de que Dios va conmigo en medio de todo el proceso. Señor Jesús, quiero orar en esta hora y darte las gracias, Señor, por haber podido exponer tu palabra a tus hijos, a tus hijas, Señor, que han escuchado atentamente. Señor, ayúdanos el día de hoy, Dios mío. A todos aquellos que estamos enfrentando pruebas, Señor, que nuestra fe está siendo probada, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en medio de las circunstancias difíciles, a seguir confiando en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que estamos enfrentando. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe, a no huir, Dios mío, de circunstancias, Señor, sino que a mantenernos firmes cuando las circunstancias sean difíciles. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a no abandonar nuestro altar de adoración, Señor, sino que podamos diariamente levantar un altar de comunicación contigo en donde podamos adorarte y reconocerte como nuestro Dios soberano, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a no descender a Egipto, a no ir al mundo, a no codiciar las bendiciones del mundo, sino que a amar, Dios mío, lo que tú has puesto en nuestras manos, tu herencia, las bendiciones que tú has prometido. Señor, ayúdanos a confiar en ti y a dejar, Dios mío, de confiar en lo que el mundo puede hacer por nosotros, Dios mío, y ayúdanos a creer que tú vas con nosotros en medio de todo el proceso. Por difícil que sea la circunstancia, tú vas en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y rogamos, Dios mío, que tú bendigas a cada una de nuestras vidas, Dios mío, que nuestros corazones sean fortalecidos y que si estamos enfrentando momentos difíciles, de fracaso, de frustraciones, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, porque tú estás con nosotros y vas con nosotros y nos acompañas y nos guías, Dios mío, y no estamos solos y en medio del fracaso podemos encontrar triunfo, Dios mío, que nuestra fe se haga fuerte, que sigamos creyendo y confiando en lo que tú puedes hacer, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Señor, tu
más de ti conocer.